Vamos a analizar un caso de principios de 1900, así que relájate mientras nos dirigimos a Estados Unidos. Jorge Bailey nació en Whitefield, condado de Lincoln, Maine. Al terminar sus estudios comenzó a trabajar y, aún joven, se casó con una mujer de Lynn, Massachusetts. Vivieron juntos en Alna, Maine, donde la esposa de Jorge tuvo 2 hijos antes de la tragedia y su fallecimiento. Tras la muerte de su esposa, Jorge quedó sumido en un dolor abrumador. Al quedarse con 2 niños pequeños, enfrentó los desafíos de la paternidad en solitario, lidiando con la nueva realidad de criarlos solo. Incapaz de hacerlo, se volvió a casar, esta vez con una joven llamada señorita Abby Hilton, que venía del pueblo cercano de Wiscasset. Aquí Jorge comenzó a trabajar como herrero y durante los siguientes años Abby dio a luz a 4 hijos. El matrimonio tuvo muchos problemas y en la primavera de 1897 Jorge dejó a su familia para iniciar una relación con la señorita Susie Young, media hermana de su esposa. La partida abrupta dejó a la señora Abby Bailey en una situación difícil. Aparentemente abandonada por su esposo, ahora tenía la tarea de mantenerse a sí misma y a sus 6 hijos para asegurar su bienestar. En medio de la agitación, tomó la desgarradora decisión de colocarlos con familias en Whitefield y Wiscasset. A pesar de la adversidad, logró trabajo como ama de llaves. Ansioso por salir del pueblo y evitar las complicaciones de dejar a su esposa con la señorita Young, Jorge se mudó a Saugus, a la casa del señor Henry O'Mitchell. En octubre de 1897, tuvo la oportunidad de arrendar la granja Breakheart Hill, una propiedad de 18 acres en el bosque de Breakheart Hill. Esto fue posible gracias a la Asociación Forestal de Lynn, con la condición de que aceptara asumir la responsabilidad de supervisar los campamentos de caza dentro del bosque. Así podría ganar 20 centavos por hora, un ingreso modesto pero útil. Durante los siguientes 2 años, las cosas parecían ir bastante bien para el señor Jorge Bailey y la señorita Susie Young. En 1899, el señor John Courtney Best fue contratado para ayudar en la granja. El señor Best nació el 8 de abril de 1865 en Sackville, New Brunswick. Creció como uno de 9 hijos, combinando educación formal hasta los 12 años y trabajo en la granja, lo que le dio una sólida ética de trabajo. Durante esos años, su talento excepcional como tirador lo distinguió y le valió mucho reconocimiento en la comunidad. Después de terminar sus estudios, trabajó durante 10 años en una granja que pertenecía al señor Alfredo Ayres, quien era muy buen amigo de su padre. Sin embargo, el trabajo en la granja no pagaba muy bien y, en un intento por ganar más dinero, empezó a buscar oportunidades de empleo alternativas. En los años siguientes, trabajó en una fábrica de zapatos, una tienda de abarrotes y un hotel en Sackville. El punto de inflexión en la vida de John Best fue en 1891, cuando su hermana, la señora Nettie Stiles, regresó a su ciudad natal, Sackville. Desde la casa que compartía con su esposo en Lynn, le habló a su hermano sobre las fábricas y la industria y sugirió a John acompañarla en el regreso. Aceptó y al llegar a Lynn decidió quedarse. Pronto encontró trabajo en Cadbury Renton, un fabricante de tacones, y parecía que todo le iba bien. Sin embargo, el año 1898 trajo desafíos imprevistos, ya que John enfrentó cargos de agresión que resultaron en una condena de 4 meses, la cual cumplió en la Casa de Corrección de Salem. Al salir libre, volvió a Lynn y consiguió empleo en otro fabricante de tacones. Sin embargo, finalmente regresó a trabajar en J.B. Renton hasta que los trabajadores de la fábrica se declararon en huelga en 1899. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los sindicatos laborales en los Estados Unidos de América estaban en auge. Abordaban temas como las largas jornadas laborales y la paga insuficiente. En ese momento el entorno legal no favorecía a los sindicatos. Las decisiones judiciales solían favorecer a los empleadores y limitar la organización de huelgas por parte de los trabajadores. El sentimiento antisindical en parte del público y políticos dificultaba aún más el esfuerzo sindical.
Los trabajadores en QB Renton hicieron huelga, dejando a los empleados con solo el pago mínimo de huelga. Como muchos empleados, John Courtney Best tuvo problemas financieros al quedarse sin ingresos adecuados. Por eso, durante la huelga, logró conseguir empleo en la modesta granja Breakheart Hill, propiedad del señor Jorge Bailey. Estuvo un mes en la granja hasta que acabó la huelga y regresó a J.B. Renton en mayo de 1900. Desencantado con el entorno industrial, se dedicó de lleno al trabajo agrícola de tiempo completo con el señor Bailey. Ambos acordaron que el señor Best cultivaría la mitad de la granja a cambio de alojamiento y la mitad de las ganancias. En medio del pintoresco paisaje de Breakheart Hill, comenzó a desarrollarse una relación compleja entre Jorge Bailey, Susanna Young y Juan Best. En la superficie, el trío proyectaba una imagen de unidad, trabajando codo a codo, pero bajo la fachada de tranquilidad hervían algunas tensiones no dichas. El señor Best expresó dudas sobre el trato que el señor Bailey daba a los animales de la granja y cuestionó la transparencia de sus manejos financieros. El señor Bailey acusó al señor Best de pereza y problemas con el alcohol. Las complejidades de estas dinámicas se evidenciaron por la gestión estratégica del señor Bailey sobre las finanzas del señor Best. El pago no se entregaba de inmediato, sino que se retrasaba tácticamente hasta después de la venta de las cosechas, una medida calculada para evitar que el señor Best malgastara sus ganancias. En la cantina local, Jorge Bailey asignaba cuidadosamente fondos limitados para equipo agrícola, reconociendo la tendencia del señor Best a disipar el dinero en actividades menos productivas. La situación no era buena. Había agravios sin resolver, problemas financieros y desacuerdos que afectaban sus relaciones. También dañaba la prosperidad de la granja. El 27 de septiembre de 1900, la señorita Young dejó Breakheart Hill para cuidar a su madre enferma en Wisconsin. Jorge Bailey decidió no acompañarla. Su renuencia se debía a las circunstancias de su anterior y apresurada salida del pueblo. En su lugar, ella fue sola, acompañada por su hijo pequeño. Por lo tanto, Jorge Bailey y Juan Best intentaron trabajar juntos sin la influencia calmante de la señorita Young. Todo parecía estar en paz hasta el lunes 8 de octubre. Esa noche trajo ruidos inesperados entre las 9:30 y las 9:40 p.m. y dos disparos distintos rompieron el silencio alrededor de las 10 p.m. Hannah Hawks, una anciana que vivía en el camino a la granja, oyó la rápida salida de una carreta que venía de la granja hacia su casa. Más tarde, esa noche la despertó el regreso de la carreta, haciéndose eco de un viaje misterioso en la oscuridad. En Lynn, la señora Aura Bede, que vivía cerca del estanque Floating Bridge, presenció un suceso inusual alrededor de la 1:30 a.m. El ruido rítmico de una carreta llamó su atención y al levantarse la vio pasar por su casa. El sonido inconfundible de los cascos de los caballos sobre los tablones del puente acompañó a la carreta hasta la mitad. Después de 5 minutos de silencio, escuchó que llevaban al caballo de regreso por el puente, seguido por el regreso de la carreta pasando frente a su casa. El ruido peculiar que hacía al pasar sugería que tal vez tenía una rueda floja. Al día siguiente, martes 9 de octubre, el señor Bailey no se veía por ningún lado. Parecía que la gente estaba preocupada por su paradero. El señor Best visitó a sus vecinos Sarah Rowe, Simon McCanner y Annie Dwyer para preguntar si lo habían visto. Un sentimiento de inquietud acompañaba sus preguntas. Sus palabras llevaban el peso de la preocupación. Les informó que el señor Bailey no había sido visto desde las 8 de la noche anterior. Mientras tanto, el señor James W. Thomas vio una fogata en el patio de la granja Breakheart Hill. No era inaudito, pero sí inusual ver una fogata tan cerca de la casa. Fue a investigar y, mientras las llamas parpadeaban, notó lo que parecía ser un fragmento de una manta para caballo oculto entre las brasas. A la creciente intriga se sumaron las agudas observaciones de Johnny Mitchell y Win Rowe, los jóvenes asistentes de la granja.
Ya habían notado que faltaban 2 mantas para caballo, lo cual era muy extraño, ya que siempre se guardaban en el mismo lugar. Aunque no hubo informe oficial, la desaparición del señor Jorge Bailey pronto se difundió en la zona. El señor Clough, copropietario de la propiedad, se enteró de estos rumores. La especulación aumentó y algunos afirmaban que el señor Best, ahora solo en la granja, estaba descuidando al ganado debido a su frecuente embriaguez. Motivado por curiosidad y preocupación, el señor Clough visitó la propiedad y habló directamente con el señor Best. En un intercambio sincero, el señor Best sugirió que el señor Bailey huyó por un posible arresto por abandonar a su esposa y 6 hijos. El 17 de octubre, la quietud del estanque Floating Bridge se vio interrumpida por un macabro descubrimiento: el torso de un hombre oculto dentro de una bolsa. 2 agujeros de bala habían atravesado el cuerpo. La sospecha flotaba en el aire, un susurro de que este hallazgo espeluznante podría ser el señor Jorge Bailey. La policía fue a la granja Breakheart Hill para hablar con John Best. Le pidieron que regresara con ellos a la estación y le dieron la inquietante tarea de intentar identificar el cuerpo. Pero antes de asumir este sombrío deber, sacó una botella de whisky de medio litro parcialmente llena y rápidamente consumió su contenido. Quizás un frenesí por la bebida. Para ayudarlo a enfrentar con temor la tristeza que se avecinaba, el señor Best confirmó que la ropa que cubría el desafortunado cadáver pertenecía al señor Jorge Bailey. El día continuó desarrollándose cuando se encontraron las piernas del desafortunado hombre. Carlos Thompson, jefe de policía de Saugos, confirmó después la identidad del señor Best. Con inquietante precisión coincidieron altura, color de cabello y talla de zapato del cadáver con el desaparecido señor Bailey. La ominosa saga se profundizó cuando un zapatero llamado señor Darío W. Brewer aportó su experiencia al macabro hallazgo, atestiguando que los zapatos pertenecían sin duda al señor George Bailey. Añadiendo un toque conmovedor, una pequeña bolsa para reloj que había sido meticulosamente confeccionada por la señorita Young fue descubierta en el cuerpo. Al retirar las bolsas que cubrían los restos del señor Bailey, hubo una escalofriante revelación. Llevaban la marca distintiva de la compañía IHS & Sons, con las palabras heno y grano escritas en ellas. Este era el proveedor que George Bailey siempre prefería. Al investigar en la granja, la policía se encontró con una serie de costales inquietantemente idénticos, lo que arrojó una sombra siniestra sobre el paisaje y profundizó el misterio que rodeaba la trágica muerte del señor George Bailey. George Neal, de la Policía Estatal de Massachusetts, encabezó la investigación con la ayuda de oficiales de Lynn y Sargas. Tras identificar el cuerpo, la policía pidió permiso al señor Best para registrar la casa y él accedió. También les dio linternas. Durante la búsqueda se hizo un descubrimiento importante. Una de las 2 balas recuperadas del cuerpo coincidía con el cañón de un rifle encontrado en la granja. El análisis del arma indicaba que fue disparada recientemente, pero el señor Best afirmó que había sido accidental aproximadamente una semana antes. Un examen más minucioso de la casa sacó a la luz detalles inquietantes, incluyendo manchas de sangre en la alfombra, el papel tapiz y el alféizar de la ventana del dormitorio del señor Best. Al preguntarle sobre estas marcas siniestras, el señor Best aseguró a los oficiales que ya estaban ahí cuando se mudó. Ante estos hallazgos, John Best fue arrestado al día siguiente por sospecha de asesinato. Esto añadió otra capa al enigma, ya que la policía notó la remoción deliberada de varias piedras de la pared. De manera notable, estas piedras reflejaban tanto el color como la composición geológica de aquellas que se habían colocado en las bolsas utilizadas para hundir el cuerpo del señor Bailey. El 18 de octubre, el Dr. Pinkman determinó que la fecha del asesinato fue el 8 de octubre. Basó su suposición en el contenido estomacal del fallecido. La trayectoria indica que el señor Bailey, sentado, recibió un disparo en un ángulo de 45 grados. El Dr. Pinkman señaló que una hemorragia interna explicaría la ausencia de sangre en el lugar del disparo. Sin embargo, agregó que la zona donde cortaron las extremidades estaría cubierta de sangre,
Con esta información, la policía decidió buscar ese lugar. Un cartucho hallado bajo la ventana del granero respaldaba que el señor Bailey recibió un disparo mientras estaba en su carreta. Luego de hallar el abrigo del señor Bailey en su dormitorio, la policía cambió de teoría y concluyó que el tiroteo fue en la cocina. Luego, la teoría cambió y se sugirió que el señor Bailey recibió un disparo al subir las escaleras del sótano del granero. La señorita Young volvió de Maine el 22 de octubre, mostrando evidente dolor, y habló con los detectives. Ella indicó las manchas de sangre en el almacén y afirmó que no estaban antes. Al irse, comentó a los oficiales que parecía que alguien había limpiado el piso recientemente. Cuando la policía revisó el área, sospecharon que debía ser donde el señor Bailey fue desmembrado. El juicio de John Courtney Best inició el 18 de marzo de 1901, llenando la sala del tribunal de expectación, con prensa y público cautivados por el proceso. No fue hasta el quinto día de este espectáculo legal que la narrativa tomó un giro interesante. El señor William H. Stiles, cuñado del acusado, subió al estrado de los testigos y reveló una conversación que tuvo con los acusados. Dijo que el señor Best le había confesado la existencia de una propiedad oculta, incluyendo un reloj, guardada en el sótano del granero. Agregó que su cuñado le había pedido que lo arrojara lo más lejos posible en la marca de marea baja. El señor Stiles continuó diciendo que el señor Best no dijo a quién pertenecía el reloj, pero mencionó que si lo encontraban, eso lo llevaría a su ruina. Tras esta revelación, las autoridades fueron de inmediato a la granja Breakheart Hill. Después de una búsqueda, encontraron allí, escondido entre las vigas, un paquete meticulosamente envuelto en periódico que contenía un valioso reloj de oro, $75 en efectivo, una navaja de bolsillo y un fragmento de un abrigo de cuero que recordaba la vestimenta del señor Bailey el día de su fallecimiento. Un caballero llamado señor Oakes, M. Palmer, quien era un relojero de buena reputación de Pittston, en el condado de Kennebec, Maine, proporcionó un testimonio indicando que el número de serie del reloj coincidía con el de una pieza que el señor Bailey le había confiado para reparar 2 veces en 1891. El señor Best dijo al tribunal que adquirió el reloj después de que el señor Bailey desapareciera. Insistió en que el difunto le debía y creyó que era la única forma de recuperar la deuda. El juicio concluyó el 28 de marzo. La prensa y el público esperaban ansiosos el veredicto del jurado. Después de 6 horas de espera, el jurado regresó para declarar al acusado, el señor John Courtney Best, culpable del asesinato del señor George Bailey, y el juez lo sentenció a muerte. Hubo las apelaciones habituales, pero todas fueron rechazadas. El 28 de agosto de 1902, John Courtney Best fue trasladado de la cárcel de Salem a la prisión estatal de Charlestown. Su ejecución tuvo lugar allí el 9 de septiembre, durante la cual mantuvo la compostura y se abstuvo de pronunciar palabras finales. Una carta que había escrito a sus padres poco antes de su ejecución fue revelada al público el 20 de septiembre. En la carta detallaba el estado de sus asuntos personales y una vez más afirmaba su inocencia. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.